amigos, ahora vamos a conversar con el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, para precisamente hablar sobre el regreso efectivo de los escolares a las clases semipresenciales y presenciales. ¿Cómo está, señor Cuenca? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, aquí atento a la conversación. Señor Cuenca, por favor, coméntenos cómo observa hasta la fecha el retorno a las aulas de manera semipresencial. ¿Se dan las medidas necesarias para que los niños escolares, adolescentes se sientan bien en las aulas y además protegidos? Esperemos que sí. Se está continuando con el protocolo y el plan de retorno que dejamos diseñado e implementado desde principios de año. Este incluye un conjunto de medidas que las UGEs del país tienen que revisar para que se cumplan, luego que el Ministerio de Educación habilita o autoriza la apertura, para que finalmente padres de familia, docentes y directores se puedan poner de acuerdo y a partir de ello regresar a tan esperada, por lo menos en mi presencialidad en el país, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que tenemos hasta ahora respecto a la cantidad de colegios y finalmente escolares que han retornado a las clases de manera semipresencial? No tengo toda la información última del Ministerio de Educación, pero hasta hace pocos días habían más de 6.000 escuelas ya abiertas en el país. Nosotros estamos casi 5.000 y poco hacia finales de julio del pasado, es decir, hemos tenido 1.000 escuelas más abiertas, y eso es poco a poco lo que queremos ir logrando, que cada vez se genere más confianza y que respetándose protocolos se puedan incorporar cada vez más estudiantes. Una cifra preocupante que se tiene actualmente es la deserción escolar, la cantidad de escolares que han dejado el colegio en el año 2020 y la que se tiene en este año y todavía la que se proyecta para el año 2022. En ese sentido, se deben generar una serie de medidas para que el retorno sea pronto a las aulas. ¿Usted cómo observa este tema? ¿Para cuándo se podría hablar ya de un retorno presencial a los colegios? Todo depende del comportamiento de la pandemia. El Ministerio de Educación, el ministro, el equipo están seguramente evaluando de forma permanente los indicadores epidemiológicos para poder determinar en qué momento se dará la apertura. Pero eso viene acompañado de un conjunto de estrategias que se tiene para ayudar a los estudiantes que el año pasado y a principios de este año, sobre todo, pudieron romper, ¿no? Lo que la información que nosotros manejábamos hasta el primer semestre del año pasado era que una deserción completa tiene que ver cómo interrumpieron por semanas o por meses y después regresado. Y eso es importante que se continúe. En enero y febrero se hizo un plan de carpetas de recuperación con los estudiantes que se habían interrumpido en los estudios. Y ahí es muy importante el trabajo de las direcciones regionales de educación, porque son quienes tienen la posibilidad de estar mucho más cerca de los estudiantes, identificar quienes no asistieron y a partir de eso organizar con los unos planes de recuperación, ¿no? Bien, respecto a las expectativas que se tienen en el sector educación por la presencia del presidente Castillo, que es un docente, hasta la fecha se han tenido medidas como la declaratoria de emergencia del sector educación que se ha dado el 20 de agosto, la publicación del Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano. ¿Cómo ve usted estas medidas? A ver, la declaratoria de emergencia, aun cuando es una declaratoria de emergencia que no tiene implicancias efectivas respecto a la flexibilización de procesos, a un presupuesto particular, lo que sí tiene es que es un gran mensaje para decir que tenemos todos que trabajar por la educación. Hay 6 ejes que ha planteado el plan de emergencia educativa. Todos estos abarcan los puntos más importantes del sistema educativo. Hay que tener en consideración que el antecedente de esto se hizo en el año 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo,
en el que en julio de ese año se declaró en emergencia la educación y se plantearon una serie de elementos también en su momento, ¿no? Hay evaluaciones que se han hecho sobre el tema, lo importante es que efectivamente se pueda actuar sobre ello, y para la educación debería ser muy buenas noticias que el presidente sea además un maestro, ¿no? Bien, respecto a los aspectos en los cuales se debe poner énfasis, ¿cuáles son estos actualmente, ¿no? En el contexto de la pandemia, sobre todo. Yo creo que tres, que además fueron los que dejamos como legado para que sean considerados por la próxima gestión. Uno primero es acortar brechas de desigualdad. Si ya esto era un tema antiguo y permanente en el país, la pandemia lo que ha hecho es hacer que esas brechas sean mayores y por lo tanto hay que tener una decisión en cerrarlas, ¿no? Eso supone mejores y mayores presupuestos, por ejemplo, para las zonas rurales, para que, siendo las más afectadas, puedan tener una recuperación mucho más pronta de los problemas que han tenido como consecuencia de la pandemia. Un segundo, fortalecer la carrera pública magisterial, porque sin docentes no hay posibilidad de cambio en educación y de mejora en educación, y hay que continuar con lo que se empezó en el 2012 y que ha venido manteniéndose a lo largo de casi estos 10 años. Y lo tercero es empezar a pensar en serio en la educación híbrida, ¿no es cierto? Desde este momento la tecnología solo fue una estrategia para atender una emergencia y sin embargo lo que nos ha mostrado también es que si se incorpora de una manera mucho más orgánica y estable en el sistema educativo, es altamente probable que sea un apoyo muy satisfactorio y entonces abandona la situación de emergencia para que la tecnología entre de forma regular en las aulas. Eso supone dotación de equipos, mayor conectividad, que es responsabilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por cierto, pero también imaginarse una nueva forma de enseñar y de aprender a partir de esta idea de la digitalización del aprendizaje, ¿no? Usted menciona algo importante que es fortalecer la carrera pública magisterial. En ese sentido, ¿cómo ve la voluntad política del presidente de la República y del ministro de Educación? Muy bien, hasta de momento sus declaraciones han sido para fortalecerlas, esperemos que sigan así, ¿no? Perfecto. Se ha incrementado también el presupuesto del sector educación. ¿Cómo garantizar la eficiencia realmente de su ejecución y que finalmente se ejecute todo el presupuesto? Porque hemos visto, ¿no?, en anteriores gestiones que se tiene presupuesto, pero no se llega a ejecutar en su totalidad. Ahí hay dos cosas. Efectivamente ha habido un incremento del presupuesto, siempre hubiésemos querido que sea un poco más. El presupuesto del año 2020 se cerró con 32, del año 2021, perdón, con 32.000 millones de soles. Se está planteando 35.000 millones para el año 2022. Esto previa aprobación del Congreso de la República en noviembre de este año, por cierto. Pero ahí hay dos cosas que hay que tener en claro. Una primera, que se necesita hacer una muy buena redistribución del presupuesto para que efectivamente se puedan atender estas prioridades u otras que están en el plan de emergencia. Y uno segundo, trabajar muy de la mano con los gobiernos regionales, que es allí donde hay mayores atrasos en la ejecución de los presupuestos. Y hay que estar como muy cerca de ellos para que efectivamente puedan invertir todo el presupuesto otorgado en el sector de educación para las cosas de educación en las regiones, ¿no? Bien, usted plantea, ¿no?, que se tiene que trabajar en conjunto con las gerencias regionales y direcciones regionales, porque finalmente ellos son los que están cerca de nuestros niños, de nuestros padres de familia y también de nuestros docentes. Señor Cuenca, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. A usted, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Cuídese, hasta luego. Amigos, Hasta nosotros hemos conversado sobre el sector educación, hemos hablado precisamente con el ex ministro de este sector. Vamos a hacer una pausa, volvemos.